Diputada Arcelia López Hernández. Diputada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Hola, Ramón, muy buenos días. Saludar amablemente a todo tu auditorio. Es un gusto de nueva cuenta estar en estos espacios, en estos medios, sobre todo pues conversar y dialogar y más que nada informar de los trabajos legislativos que realizamos en el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Bueno, pues agradeciéndole que esté con nosotros, vamos a platicar. El día miércoles tuvo usted nuevamente intervención ahí en el Congreso del Estado. Claro que sí, como todos los miércoles, que son los días de sesión, en el cual, pues decirle a la ciudadanía en general, a todo el auditorio que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales, les agradecemos infinitamente. Hemos cumplido de manera puntual con la encomienda en el que en cada sesión pues presentamos nuestras diversas iniciativas y puntos de acuerdos. Este miércoles pasado presenté 2 puntos de acuerdos, uno en el tema de lenguas indígenas, esto en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, en el cual exhortamos a la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Pueblos Afromexicanos. Esto con la razón de que se puedan implementar diversos mecanismos y políticas públicas para sobre todo fortalecer y prevalecer las lenguas originarias, las lenguas maternas en nuestro estado de Oaxaca. La Organización Nacional Mundial de alguna u otra manera reconoce 11 lenguas indígenas en nuestro estado de Oaxaca, ¿no? Pero como tal nosotros sabemos y reconocemos que son 16 lenguas, ¿no? Una de ellas, la que recientemente aprobamos y que reconocimos en el Congreso del Estado de Oaxaca el año pasado, en el mes de febrero del 2020, corresponde a la lengua y a la cultura del pueblo tacuate. Una lengua que no tenía el reconocimiento por muchas décadas, por muchos años, y si recordamos un poco, pues en la última Guelaguetza que se realizó de manera presencial, ahí la conductora lamentablemente por el desconocimiento de ellos, obviamente, pues hicieron mal uso el nombre del pueblo tacuate, ¿no? Una gran ofensa para nuestros pueblos originarios, de verdad, y por ello en el Congreso del Estado, pues aprobamos este reconocimiento de este pueblo tacuate, de esta lengua tacuate. Entonces, estas lenguas que existen en nuestro estado de Oaxaca requiere de preservarlas, requiere de trabajarlas, requiere del presupuesto, requiere de diversas políticas públicas, y qué mejor que desde la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Pueblos Afromexicanos, que encabeza la contadora Eufrosina Cruz Mendoza, pues pueda trabajar esa parte, ¿no? Tenemos que darle realce a nuestra cultura, a nuestras lenguas. Entonces, este punto de acuerdo va en ese sentido, exhortando a CEPIA para que implemente políticas públicas, mecanismos de poder preservar la cultura, la lengua más que nada. Y por otro lado, presenté también otro punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el cual agradezco la disposición, la colaboración de mis compañeras diputadas, compañeros diputados, prácticamente de la 64ª legislatura, porque sumaron no solamente el grupo parlamentario de Morena, sumaron otros grupos parlamentarios desde el PRI, el PAN, Mujeres Independientes, PT, todos los grupos parlamentarios sumaron para que este punto de acuerdo fuera aprobado de urgente y obvia resolución, en el cual se está exhortando al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO, y a los partidos políticos. Esto para que en el marco de esta contienda electoral se respete lo que corresponde al tema de equidad de género y la alternancia, pero sobre todo también la observancia del tema tan grave y tan fuerte que ayer fue 25 Día Naranja, la erradicación de la violencia política de género. Entonces, hemos aprobado este punto de acuerdo. Obviamente ya es una reforma constitucional, tanto del Congreso de la Unión como en el Congreso local que fue aprobado, y aquí prácticamente exhortamos para que se dé cabal cumplimiento y se respeten esas reformas constitucionales que son para nuestro estado de Oaxaca. De lo contrario, serían letras muertas, el cual no estamos de acuerdo porque, pues de alguna u otra manera, tenemos que ser vigilantes de que todas las reformas que estamos aprobando realmente se estén cumpliendo y se estén acatando.
Bueno, pues diputada, en el primer punto que usted que nos manifiesta de las lenguas indígenas, 16 lenguas indígenas tenemos en el estado de Oaxaca, es una riqueza inmaterial muy poco valorada, muy poco valorada, a veces discriminada o muchas veces discriminada. Pudiéramos incluso ser una fuente de recursos económicos nuestras lenguas indígenas y simplemente a veces las tratamos de ocultar. El día de ayer también me tocó entrevistar al diputado Emilio en un tema similar que subió a la tribuna, la que él pedía o pide la creación del Instituto Estatal de las Lenguas Indígenas, pero pues, afortunadamente hay varias personas hablantes de lenguas indígenas en el Congreso del Estado, creo que usted también lo es. Así es, así es. Y ¿qué hacer? Porque de repente sentimos que los diputados, como que las propuestas que emiten no son las que desde la sociedad civil pudieran contemplar en este caso del tema de lenguas indígenas, para mantener la lengua indígena, para preservarla, para difundirla. El seno, yo le decía al diputado que el lugar donde desde mi punto de vista se debe de fortalecer mucho la relación y el hablar la lengua es precisamente la familia. ¿Qué hacerlo para que ustedes que son padres orgullosamente que hablan una lengua materna, no sé si en su caso lo sea, ¿ha usted enseñado a sus hijos a hablar la lengua materna? Por supuesto, Ramón, es un tema que efectivamente y por algo lleva el nombre de lengua materna, porque viene efectivamente desde el seno familiar y por supuesto de la mujer, o sea, desde ahí el papel fundamental que realiza la mujer, ¿no? El papel fundamental que realiza la mujer. Por ello, mi exhorto va para que se implementen estas políticas públicas, se pueda ver el tema presupuestal, para que de alguna u otra manera se implementen esos programas, esos mecanismos que se puedan seguir fortaleciendo en donde ya existe y en donde no, pues se pueda implementar. Decirte que efectivamente la desaparición en una gran parte de nuestras lenguas originarias ha sido por el Estado. Culpamos al Estado. ¿Por qué? Simplemente hablando en el tema educativo. En el modelo educativo anterior, era así como una situación que vivieron nuestros maestros. Yo recuerdo, mi mamá, que en paz descanse, me platicaba que cuando ella iba a la escuela y hacía uso de la lengua originaria, de la lengua ñusabi, era reprimida, era castigada. Era una situación de discriminación y de represión que vivieron anteriormente. Entonces, esa situación que vivieron, ¿qué pasó? ¿Qué fue qué tuvo como consecuencia? Que los papás, que las mamás, cuando ya tuvieron a sus hijas, pues no les querían enseñar a hablar la lengua originaria, en este caso el mixteco. ¿Por qué? Por temor a que sus hijos, a que sus hijas sufrieran lo mismo que ellos sufrieron, ¿no? Entonces, es una situación, fue un modelo educativo lamentablemente erróneo, porque vino con querer acabar, con querer extinguir con nuestra cultura, el cual no estamos de acuerdo. Por ello, nosotros desde los diferentes espacios, pues estamos buscando trabajar, reformar, obviamente, leyes que puedan garantizar la permanencia de nuestra cultura, la permanencia de nuestra identidad y, por supuesto, todos estos ejes fundamentales que nos dan esa identidad, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando, obviamente, para ello, y es fundamental, y desde estos espacios hacemos la invitación amplia, de verdad, de practicar nuestra lengua originaria. Tu servidora, obviamente, domina la lengua, me siento muy orgullosa, muy contenta, muy agradecida, sobre todo con mi mamá, con mi abuela, con mi abuelo, con familiares, con quienes de alguna u otra manera en su momento me enseñaron la lengua. No me avergüenzo de ella, al contrario, debemos de sentirnos muy, muy orgullosos porque dominamos una segunda lengua. En algunos casos a lo mejor una tercera y una cuarta lengua. No es una fortuna, de verdad, es una gran riqueza que debemos valorar. Por ello he insistido en todos los espacios en donde acudimos que debemos valorar lo nuestro. ¿Sí? Y qué mejor, en este caso, la lengua, que te sirva además de una herramienta, como una estrategia en otros espacios de comunicación. Entonces, de verdad hacemos la invitación amplia a seguir haciendo uso de nuestra lengua originaria. Es un valor de verdad fundamental que tenemos como tal, como pueblos originarios. Y te lo comento porque en el Congreso del Estado de Oaxaca, en la máxima tribuna y en cualquier espacio donde hemos estado, hemos hecho uso de nuestra lengua originaria y
repito, me siento muy orgullosa de ello. Mis compañeros, hay compañeras que piden incluso aprender. Y simplemente por comentarte, el diputado Luis Alfonso es un diputado que a él le encanta. Y él insiste, ¿y cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice el otro? Y no te miento, pero empieza ya a hacer uso de algunas palabras, de algunas frases en mixteco, ¿no? Entonces de repente se comunica conmigo ya muy en confianza y hace uso de la lengua. Y yo creo que ejemplos como estos puede haber muchos también, en el cual de verdad yo invito desde sus espacios a seguir fortaleciendo nuestra lengua originaria. Es fundamental. Bueno, en el segundo tema, habló usted también del tema de mujeres, ¿no? Y su participación. Pues estamos ante un proceso. Todavía ustedes como mujeres no se sienten en igualdad, no sé si sea el término correcto, o con equidad para la participación electoral. Por supuesto que nos sentimos en igualdad. Por supuesto que me refiero a las oportunidades que está dando. Efectivamente, esa es la otra parte, ¿no? Nosotras nos sentimos con esa igualdad que el país, que México, que Oaxaca, estamos preparadas las mujeres para poder asumir diferentes cargos públicos en diferentes espacios. Es una reforma constitucional que se ha aprobado en el Congreso de la Unión, en el Congreso local, que requiere ponerla en práctica. ¿Qué queremos? ¿Qué se requiere? Que los diferentes entes políticos respeten esas reformas, porque ahí el error. Ahí el problema en donde no quieren respetar, no han respetado. Concretamente no quieren. Por ejemplo, en este caso, y por eso exhortamos al IEPCO y a los partidos políticos. ¿Cuál es el argumento que te comentan? Dicen, pues no pueden entrar tantas mujeres porque no hay muchas mujeres que desean participar, y lo escuchamos aquí concretamente. Tlaxiaco aún no está preparado, ¿no? Entonces, claro que estamos preparados, o sea, ¿cuántas décadas más vamos a esperar para ello? Claro que estamos preparados. Y ejemplo clarito, tenemos el de nuestro presidente de la República. El licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene a 9 mujeres en su gabinete. Y quien no ha entendido qué es la 4T, quiere decir que tenemos que seguir investigando. La 4T es más feminista que nada, ¿sí? Y lo vemos clarito. Vemos el programa de La Escuela es Nuestra. El presidente ha puesto como requisito que sea una mujer quien administra los recursos económicos. Entonces, aquí prácticamente lo que pedimos es que ya se respete, y no solamente en esos escenarios políticos, sino que sea siempre en todos los momentos y en todos los espacios, y que se abran esas participaciones de manera igualitaria. No se busca tampoco que un género esté por encima del otro, sino que lo que se busca es esa paridad, de trabajar de manera coordinada, de trabajar todo en el marco del respeto, sin llegar a la violencia política, sin llegar a alguna otra situación. Entonces, he ahí la exigencia, el exhorto de que se pueda respetar el tema de equidad de género, pero sobre todo la alternancia. La alternancia es un tema fundamental también, porque quieren darle así como que realce a la reelección y no a la alternancia. Y por este lado te comento, entre la alternancia y la reelección, ¿qué implica uno y qué implica lo otro? La reelección persigue un interés personal, persigue un interés individual. La alternancia y la equidad de género es el respeto de los derechos electorales en colectivo, ¿no? Entonces, son cosas muy distintas, del cual debemos estar muy atentos, y que obviamente los partidos políticos actualmente como que se están inclinando más a la reelección y no a la equidad de género y a la alternancia. Por ello, la exigencia de que se estén respetando las reformas constitucionales que hemos aprobado. A ver si lo entendí. La reelección, digo, lo pongo hasta con comillas, es un interés personal. Así es. Lo dice la diputada Arcelia López Hernández. Así es. La reelección es un tema de interés personal. Así es. Qué duro, ¿no? Así es. Entonces, ¿está usted convencido de ello, de lo que dijo? Fíjate que de simple vista así se ve y así es. ¿Por qué? Porque tú buscas una reelección, vas por ti, pero entonces no estás respetando la reforma constitucional. En la reforma constitucional te establece la equidad de género y la alternancia. ¿Qué quiere decir la alternancia? Que, por ejemplo, donde hubo mujer, ahora sea hombre. Donde fue hombre, ahora sea mujer. Yo creo que es una parte, o es la parte que de alguna u otra manera persigue la paridad de género.
¿no? Entonces, ¿aquí qué se busca? Pues obviamente el derecho colectivo, que se respeten esos derechos como tal, de manera democrática, ¿no? De manera democrática. Y no lo digo yo, lo dicen las reformas constitucionales que se han aprobado tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso local. Pasando ¿usted cree que ya estemos preparados para para poder aplicar la ley en toda la extensión de su palabra? Me refiero a esto. No solamente se habla en la ley del tema de equidad entre hombres y mujeres, sino también darle participación a otros grupos minoritarios. Digo, no, o sectores de la población, por no decir grupos minoritarios. Bueno, dentro de ellos también grupos minoritarios. Por ejemplo, jóvenes, personas de la tercera edad, discapacitados, incluso grupos indígenas. Por supuesto, Ramón, es que a veces nos quedamos en esa idea de que no estamos preparados, pero recordemos que México, Oaxaca y todos los diferentes sectores hemos seguido una lucha, hemos estado trabajando y por eso, gracias a ello, tenemos ya unas reformas. ¿Qué nos corresponde ahora? Pues empezar a poner a práctica, aterrizar ahora sí esas reformas. Que si no hay jóvenes que participen, claro que lo hay. Y eso es lamentablemente otro error que cometemos, que equivocadamente pensamos, es que esta joven no sabe, no conoce. No, claro que conoce, claro que sabe. Y la juventud tiene de verdad muchas ideas y propuestas innovadoras. Lo digo porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, de trabajar algunos talleres con jóvenes. Hemos escuchado la participación, las propuestas de los jóvenes y por supuesto que hay propuestas innovadoras, por supuesto que hay ideas y propuestas que puedan sumar al mejoramiento de la vida social. Entonces, tanto es así como los jóvenes, como es así también con las personas que presentan alguna discapacidad. Tenemos que entender de poder trabajar con un enfoque incluyente, en el cual se les pueda considerar a todas y a todos y obviamente se les pueda abrir esos espacios de participación, que no se les restrinja. Esa es la parte que tenemos que trabajar. Tenemos que ir cambiando los diferentes paradigmas que no nos ha ayudado. Los paradigmas anteriores, que era así como que selectivo, era así como que pues tú no pasas o tú no entras porque presentas esta característica especial, ¿no? Yo creo que esa parte se acabó. Tenemos que empezar a trabajar, repito, desde un enfoque incluyente, un enfoque en el cual pues se les pueda brindar el espacio de participación a todas y a todos. Bueno, pues en esta mañana, ¿qué hacer? Porque hemos visto afortunadamente una 64 legislatura bastante productiva en lo particular con usted. Pero, ¿qué hacer para que estas propuestas que llegan a la 64 legislatura verdaderamente se apliquen en leyes y un poquito más difícil que se apliquen en la realidad? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, tu servidora, que es lo que está haciendo en los puntos de acuerdos últimos que hemos estado presentando. Ha sido eso precisamente, porque estamos aprobando las reformas. O sea, iniciamos la 64 legislatura en noviembre del 2018. Ya están algunas reformas, pero como que las vemos ahí frías, como que no vemos que empiecen ya a concretarse. Y por ello viene la otra parte, porque ya nos quedan 8 meses, menos de 9 meses en la legislatura. Entonces, ¿qué corresponde? Pues ser vigilantes que todo lo que estamos aprobando realmente se esté aplicando, realmente se esté aterrizando. De lo contrario, repito, serían leyes muertas, letras muertas. Y de eso pues no tiene caso, no tiene sentido estar legislando si al final de cuentas se estarán archivando únicamente, ¿no? Entonces, por ello, desde esos espacios seguiremos insistiendo que todo lo que hemos estado aprobando realmente se cumpla. De verdad, sabemos que esta parte le corresponde al Poder Ejecutivo aplicar las leyes que aprobamos en el Congreso del Estado, pero para que le aplique hay que estar insistiendo. Yo creo que eso es tarea también de todas y de todos, de que de verdad hagamos realidad todas estas reformas. Sí, la tarea es de todos, estamos contribuyendo para poder presentar diversas iniciativas, diversos puntos de acuerdos y por supuesto aprobar diversos dictámenes que vienen a favor del Estado de Oaxaca y qué mejor de poder exigir que realmente se aplique y se dé cumplimiento, ¿no? Que exijamos los derechos que nos corresponden y que están plasmados en la Constitución y por supuesto también contribuir con lo que corresponde, ¿no?
Bueno, pues le agradecemos, diputada Arcelia López Hernández, su presencia aquí en cabina. Gracias. ¿Y algo más que nos quiera agregar en esta mañana? Pues agradecerte, Ramón, por el espacio que nos brinda siempre para comunicarnos con la ciudadanía, para platicar con la ciudadanía y sobre todo, pues, recordarles, no bajar la guardia, seguirnos cuidando, de verdad, ahorita con el frito que se siente, vienen las enfermedades, de repente te confunde entre una gripa normal y el COVID y esto, pero en serio, sigamos con toda responsabilidad, asumiendo los protocolos de salud, siguiendo con el uso de cubrebocas, hagamos ya de cuenta del uso de cubrebocas como una parte de una prenda de vestir normal, porque así ya va a ser parte ya de la nueva normalidad, y que nos cuidemos todos, y por supuesto también hacer la invitación amplia a nuestros adultos mayores para que estén muy pendientes, y estemos pendientes con nuestros adultos mayores para que reciban la vacuna. Esto ya está, y pues es importante que ellos lo reciban, que se protejan, es una esperanza de vida, y los que nos toca un poquito despuesito, pues estaremos atentos, estaremos igual pues muy pendientes y sobre todo pues agradecer la paciencia para que en su momento en que nos toque pues también podamos recibir la vacuna que viene para todas y todos, ¿no? Los mexicanos, y que obviamente nuestro presidente se ha preocupado por ello. Y pues agradecerte infinitamente el espacio, Ramón, y decirle a todo tu auditorio un excelente día y un excelente fin de semana. Le agradecemos infinitamente, diputada Arcelia López Hernández. Finalizamos nuestra transmisión, compártala usted, ahí está en la fanpage NT El Reloj. En radio.